Ya estamos aquí en la mesa del más allá. ¿Cómo están, queridos compañeros? Ana Francis tomándose, hay una limonadita. Ana Francis, ¿cómo estás? ¡Ay! Buenas tardes. Derritiéndome del calor, Julio. Derritiéndonos todos está, pero Ah, de sí. veras. Pero para esos momentos difíciles, Ana Francis, hay que recurrir al padrecito Fernando Rivera Calderón, que nos puede hacer milagros de toda índole. Hermano Estás... Rivera Calderón, Fray Rivera. Buenas tardes. Hermanos, amigos, hermana, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y yo estoy vestido para la ocasión, para irme de juerga, a ver a quién me encuentro, a ver a dónde me meto y a ver pues cómo acaba la cosa, Julio. Yo creo que ya me lo merezco, he trabajado mucho esta semana. ¿Y cómo me ve, Horacio? ¿Te late? No, de veras, eres el padre Lazo, la sotana, Ese la cura es un sonata. farsante, dice Oiga, ahí. compañero, no, Digo, por favor, señor moderador, ¿qué está sí, sí, pasando? sí, sí. ¿Qué sucede? Porque además, imagínate, bueno, Fernando, si te vas a ir unos 2, 3 días en esa fiesta que estás diciendo, yo de inmediato voy a levantar la denuncia, el reporte de que desapareciste, Ahí y te luego, por encargo, favor, amigo. ¿sí? Y luego ya descansas, ya que te encontremos, te descansas un ratito ahí para no platicar, porque van a hacer cosas. Ahora, Horacio Franco, sí sí. les voy a pedir nada más pues que se respete mi privacidad, ¿no? Porque luego se pasan de lanza ya con demasiada información. Que no anden con especulaciones y todo eso. No, Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar aquí otra vez, ya bienvenidos otra vez, colegas, se les extrañaba también. Ay, sí, les Y debo de decir extrañé. una cosa maravillosa de ayer, deben ver la transmisión del canal que transmitió el debate que tuvo Ana Francis con las dos representantes de cultura de los dos partidos de oposición. Y me pareció un debate muy a la altura y sobre todo, Ana Francis, la dignidad y la sapiencia con la que te plantaste fue inigualable. Yo lo disfruté muchísimo. No que Consuelo Sánchez no lo sea y la otra compañera tampoco. Yo creo que fue un debate muy a la altura, pero tú no inventaste nada, que es lo más bonito de todo. Nadie, de veras, ¿eh? No inventaste No, nada. Y por desgracia las otras colegas sí. Y otro momento estelar de la política de esta semana es la despedida de Gerardo Fernández Noroña de la tribuna. Ese cuate, de veras, mis respetos, ¿eh? La verdad, muy conmovedor, porque finalmente reconoce que estamos aquí para los políticos, ¿no? Ellos están para hacer política y que lo personal no tiene nada de injerencia en la cuestión del aprecio y del humanismo que puedes tener hacia los demás colegas. Y creo que también lo demostró Ana Francis ayer muy bien de una manera, y también las otras colegas, ¿eh? Muy bien, bravo por estos momentos estelares de no agresión, por lo menos de parte de Ana Francis, y del reconocimiento de Noroña a esto también. ¿Qué les parece si esos temas los vamos platicando un poquito más adelante para desahogar el asunto de índole de alzacuellos que nos propone el reverendo Fernando Rivera? Reverendo, me imagino. Ana Francis, ¿qué onda? ¿Qué tienes allá? Nos va, nos su va, se hostia. nos van a linchar, Fernando Rivera, nos van a... no, ¿qué Anda, pasó? ¿Qué pasó? ¿qué le vas a poner a ese vaso? ¿Vino de consagrar, mezcalito o qué? Vino de consagrar, uno que les enseñé el otro día, por ahí lo debo tener, Ah, Ah, sí, sí, tu sí. vino era ¿qué? ¿El teje o misión cómo era? cumplida, vino generoso con San Andrés de las pitayas, ¿verdad? Entonces aquí estamos, hermanos. Oye, ¿es generoso tu vino porque repartes besos de amor en todos lados o qué? Así ¿Repartes horas es, de amor? así Qué Así es. es. generoso eres, ¿eh? Miren, Fernando, ya deberías de Fernando, alquilarte. Mira, ¿ves? Puedo ir a fiestas Estoy, ¿alquilarse temáticas. de qué? ¿por qué no ya lo hacemos oficial, Julio? Porque estamos haciéndole al payaso. Este señor lo que quiere es alquilarse. Y yo creo que Para, conmigo es un ganar-ganar, es un esto ganar-ganar podría complacer alguna situation. fantasía erótica, ¿no? Así es. Claro, Estamos perdiendo dinero, lo alquilamos nosotros y de aquí financiamos proyecto periodístico y todo, pero no, pues es hombre. que se necesita, Julio, porque además te escuché el otro día, la complejidad, ¿a quién escuché el otro? Sí, cuando estabas platicando con Sabina, de ¿Mm? pronto pues de la complejidad de recibir fondos, pues sabe de Sí. dónde, del gobierno, etcétera, etcétera. Pero estos fondos que estoy proponiendo, vendiendo el cuerpo del señor Rivera Calderón,
También podríamos vender el de Horacio, hay que hablar con él, pero si quieres lo dejamos para una siguiente conversación. Oye, Pero en principio el de este señor, que si quiere, eres hermana. Está emocionando, velo. Pero mira, Fernando, contigo sí peco, dice Clara Ibet. Esther Rivera dice, Padre Fernando, una bendición. Raúl Melcor, Fernando Rivera Calderón, no olvides el Viagra. Bueno, nos van a aquí de todo. Hay. acuérdense que es Oye, horario familiar, acuérdense que es horario familiar. como diría el sacerdote aquel, Viágrame Dios, Julio, por favor, no hablemos de eso aquí. Oye, Ana Francis, ¿qué onda con ese tema? Un personaje de la jerarquía religiosa, un obispo emérito, o es decir, una persona por sí misma con pleno derecho a ejercer su libertad sexual, personal, en los términos que él desee, pero al mismo tiempo es un personaje que es un alto directivo religioso de una religión que impone la abstinencia ¿Y la en ese castidad? terreno. Así es la castidad. Y por otra parte, Castidad, pobreza pues y obediencia, esos son los 3 compromisos. pues fíjate, entonces, ¿cómo entenderlo? Y además me pregunto, ¿qué habría pasado si no se hubiera conocido todo esto y hubiera habido un desenlace complicado que le Ah, habría sido atribuido a las autoridades, y a pues López Obrador, 4T en este momento y a López Obrador como una muestra de la enorme de lo descomposición que horrible que habría? está todo, Sí. sí. ¿Qué opinas? Pues es parte, digo, ni pobreza ni castidad. Ujú. Y obediencia a quién, ¿no? Pero seguro que a Dios no. Ni pobreza ni castidad, porque justamente estos personajes viven en una opulencia tremenda. La alta jerarquía católica vive en una opulencia de vergüenza. Y pues la castidad, Julio, hace mucho que la abandonaron. Ahora, te voy a decir algo. A mí obviamente no me parece, o sea, la única razón por la cual guardan este voto de castidad real es para evitar la herencia, es decir, para evitar que los bienes de estos personajes pues tengan hijos, etcétera, y entonces haya herencia, y entonces se complica la cosa de pero si es de la iglesia, pero etcétera, etcétera. Ese fue el origen del asunto de la castidad. No tiene ningún sentido que siga existiendo. Es muy complejo que sigan amarrados a ese asunto. Un complejo muy raro, anacrónico. Justo hace ratito estaba viendo un clip del Papa Francisco en donde estaba hablando de las mujeres y en donde estaba hablando que de una especie de, bueno, de un consejo que tienen las personas laicas, que eran 5, siempre habían sido hombres y ahora puso a 4 mujeres y un hombre, y de un puesto importante que ahora no recuerdo el nombre, que siempre había sido hombre y puso una mujer, y de cómo eso, pues oxigena, evidentemente eficientiza un montón de cosas, etcétera. Y esas cosas que está haciendo que son interesantes de colocar mujeres donde puede. Claro, hay muchas que pensamos que no es suficiente y etcétera, pero pues en los zapatos y en el tiempo que le toca vivir probablemente sea lo más posible. Mm, y luego riájale, te encuentras las aventuras del obispo. Pues es de risa loca, Julio. Todos los, no sé si todos, pero pues muchos sacerdotes, muchas religiosas tienen una vida sexual activa. Y qué bueno. La neta es que Sí. no debería ser un problema. Porque te voy a decir algo, Julio. Qué peligroso es que la gente no tenga, que la gente que quiere tener una vida sexual con unas otras personas no la desarrolle, no la fluya, no la viva. Uf, qué peligroso es que una persona que quiere tener una vida sexual consigo misma, etcétera, etcétera, no la desarrolla, no la fluya, no la viva, etcétera. He estado leyendo unos libros interesantísimos sobre las místicas medievales y las beguinas y, en fin, grupos de mujeres medievales que veían, o sea, que tuvieron visiones, etcétera. Y la verdad es que cada vez coincido más con Verónica Massa en esta conclusión de, pues probablemente fueron orgasmos. En esos tiempos no se nombraban los orgasmos femeninos. Y yo creo que si te pasa un orgasmo, porque además, dada la circunstancia del cuerpo femenino, un orgasmo te puede pasar sin que hagas muchas cosas en Ujú. determinadas circunstancias, o sea, te puede pasar casi que por accidente. Y si no sabes qué es eso, puta, debe ser un sacón de onda así de vía Dios. Entonces,
híjole, qué mal ha hecho la Iglesia Católica con la sexualidad, Julio, pero mal de mal. Pues ojalá se la haya pasado bien el obispo y y santas sorpresas, ¿sabes? Bueno, oye, Ana Francis, pero sí estamos perdiendo dinero, la mera verdad, porque mira, está lleno el chat de una serie de cosas que francamente yo quiero que me confiese Fernando, dice Patricia. Es Viridiana que es lo que te Jaramillo, digo. Fernando, te invito un buen vinito de Querétaro para Ándale. consagrar el fin de semana. Amil Bazar dice, el crimen del padre Fernando. Órale, hasta película. Ramiro J. Fernando no puede desacralizar más los símbolos religiosos que el buen obispo Rangel. Es que, mira, Julio, Es, es una barbaridad que este tipo tenga mejor vida sexual que yo. O sea, no se vale. No se vale. O sea, o sea, ¿qué te digo? Por eso me vestí así, a ver si hoy pesco algo. y pues ahí vas ya pescando, pero pesca intensiva. Ándale, ahora te están sacando ahí toda la bola de. ¿Cómo ves, pues? Así lo hubiera sacado ayer a Consuelo Sáizar, como... Exacto. Fernando, ¿qué opinas, pues, del episodio que te es tan cercano a ti, reverendo Fernando Rivera, casto y obediente como eres? Pues no me sorprende, son las cosas que hacemos las personas que traemos sotanas, o sea, nos divertimos, nos gusta lo prohibido, entonces tratamos de que, pues de que haya algo en nuestra vida que perdure más allá de que nuestros papás nos digan no lo hagas. Entonces, haciendo votos de castidad, pues es mucho más rico, pues irse al hotel con alguien que te gusta. Yo lo hago y me pongo la sotana, cada que puedo. Pero bueno, finalmente, pues no es el tema, se salió de control, esto se descontroló, amigos, porque no era el tema era un tema de seguridad, que además están todos los días en una insistencia, en una nota roja hiperbólica, ¿no? Magnificada de por sí, ¿no? Hay una situación de violencia en el país, pero además subiéndole el volumen, magnificándola, poniéndole violincitos en los noticieros de la tele tradicional, pues bueno, pues la verdad es extraño que algo que pintaba para ser una tragedia y un tema de golpeteo político terminara pues convertido en un meme, ¿no? Finalmente habrá que pedirle al ministro Saldívar que nos venga a explicar Ay, el meme, sí. porque parece que ha tenido un talento muy, muy especial para ello. Oye, ¿no Bueno, te encantó el ministro Saldívar diciéndole al otro, es un problema de tu edad que no estás sí, sí, entendiendo? sí. No, no, no. Y que te Sí. lo Y la diga verdad y es que, sí, bueno, la edición que hicieron de es un meme, es un meme, eso tiene que acabar en un antro con es un meme, es un meme. Ahorita Ya lo vi la armamos. genial idea, por favor, alguien hágalo. Sí, sí, sí. Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema del obispo en sí, el problema de las naturales preferencias sexuales de cada cual y el ocultamiento de ellas, en fin, y la implicación política que pudo tener o que está teniendo este asunto del obispo emérito Horacio? Primero de la implicación política, porque va a ser lo mismo, o sigue siendo lo mismo que pasó con las fosas de Iztapalapa-Tláhuac, ¿no? Del límite de Iztapalapa con Tláhuac, que finalmente nunca se va a aclarar a fin de cuentas y van a seguir echándole leña al fuego. Decía Navarro hace ratito, estaban platicando y estaba yo muy atento a lo que decían ustedes dos, y en realidad yo creo que Luis no, Hernández o sea, Navarro. sí, Luis, a quien respeto Ujú. mucho, no tanto como a ti, porque son grandes periodistas, y ya quisiera yo tener la cultura del periodismo que tienen ustedes, pero no, yo consideraría que no, sí, ok, si bien no golpe blando, hasta ahorita ha sido un golpe chingaquedito, y muy chingaquedito lo que están dando. Y es chingaquedito en todos los sentidos. Ya se están convirtiendo en agresiones como las de Xochitl en el debate del domingo pasado, pero agresiones que no son lawfare todavía, por fortuna, o sea, no se han arriesgado tanto, porque saben que digo, el 81% que declara el norte que tiene López Obrador a su gestión en un estado que no es de izquierda como es Nuevo León, ¿no? O sea, es impresionante, es impresionante. En Yucatán, en un estado panista, 80% de aprobación de este gobierno. Entonces, lo que quieren hacer es salpicar y manchar y manchar y manchar y manchar de una u otra manera.
y evidentemente el fiscal de Morelos pues no es la excepción, ¿verdad? No es la excepción el mismo cura que fue el mismo colega, porque es colega gay, entonces sí es que se fue a un hotel con un hombre, lo cual está en todo su derecho. ¿Y qué es lo bueno, por cierto? Además, abro paréntesis, ¿qué es lo bueno que la sociedad no ha puesto el grito en el cielo, hasta donde yo he visto en las noticias, que haya sido hombre con hombre? O sea, ya el sexo entre dos hombres ya no es el tema, ¿no? El tema es la cuestión Ujú. de la seguridad nacional, lo cual me parece cierto, totalmente como lo decía Fernando, y es precisamente ahí donde pues este cura que ha sido totalmente anti López Obradorista y ha querido conciliar, además es el pueblo de mi mamá, de la diócesis de Chilapa, mi mamá era de Chilapa, Guerrero, entonces él ha querido conciliar entre los cárteles, etcétera, etcétera, y ha sido muy escandaloso en cierto sentido López Obradorista, lo cual está en todo su derecho. Y finalmente todo esto quiere escalar en más cosas para echar la culpa al gobierno de todas las situaciones que está pasando en todos los lugares que son de violencia. Lo mismo oía ayer también en la mesa de seguridad. Sí, o sea, muy, muy interesantes cuestionamientos los de Ravelo, ¿no? Pero no coincido al 100% porque finalmente hay que poder discernir entre cuáles son estas cosas en las que sí se tienen que responsabilizar un poco más al gobierno y cuáles no, y cuáles en verdad son golpes bajos, como el de Anabel Hernández con su libro, y cuáles no. Entonces, lo de este cura, que ya es lo de menos, ¿eh? Si es célibe o no es célibe. Obviamente el celibato para mí es el peor pecado contra la naturaleza y la Iglesia Católica quiere en un momento dado actualizarse y tener más fieles y no perderlos, es precisamente abolir este celibato, porque finalmente gracias a ese celibato hay tantos curas pederastas, hay tantos crímenes en contra de niños y adolescentes por curas que no pueden desahogar sus instintos sexuales normalmente y de una manera más sana y menos enferma que la de violarse a los niños, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo de menos ahorita. Lo demás, o lo Ujú. más importante es la injerencia de un caso como este en la seguridad nacional y en una época electoral en la que estamos metidos todos hasta el cuello, así, hasta el cuello. Ujú. Bien, Horacio, gracias. En cuanto a los debates, Ana Francis, y ya que has estado en uno referente a cultura, que por cierto yo un día publiqué que había estado concertado un debate contigo y con Consuelo Sáizar para un programa de Sabina De Berman, y Sabina, sí. finalmente, sí, y ella canceló Consuelo Sáizar, y ahora ya tuvieron la oportunidad de estar ahí, pero ¿qué No, tanto pero están no con funcionando? Sabina, fue en el No, espacio de sino. Greco, que es este grupo de investigación de la cultura. Y fue interesante, fíjate, ahorita que lo estabas contando, fue un espacio bastante hostil. A ver si luego lo ves, Julio, me das tu opinión. Sí. Porque me parece que las personas entrevistadoras, o sea, todo bien y me la pasé increíble. Y además me parece que estuvo muy bien en términos de defender el proyecto. Pero justo tenían esta narrativa en todas las preguntas de, partiendo del punto de que todo está mal, todo está horrible y el país está cayendo a pedazos, ¿qué piensas de tal o cual cosa? Que es un escenario bastante hostil, pues, ¿no? Entonces no estaba yo debatiendo solamente con dos personas, sino con cuatro. Con cuatro. Y eso es interesante de ver, ahora que lo dices, pues ahora entiendo por qué no quiso ir con Sabina y sí quiso ir a Greco. Porque la verdad es que Sabina es bastante más centrado. En fin, ya. ¿Pero cuál era tu pregunta? Ya ni sé qué te iba a preguntar, pero no, la idea es Hola, tu cómo hermano. estás viendo la Te lo cuestión. estabas diciendo de los Sí, debates y no sí, sé sí, qué. sí, de los debates, hermana, por favor, que Perdón. ayúdame, hermano Fernando Rivera, a recordar, porque luego se me va el avión. No, los debates en lo general, que tanto están funcionando, aprovechando tu propia experiencia, es lo que te Sí. quería plantear. Sí, sí, pero yo quiero decir algo, ¿eh? Los debates, Sí, el último también, el primer debate presidencial, el de ayer con Ana Francis, fue precisamente por parte de los moderadores, siempre poner en tela de juicio lo que está pasando en el país antes de preguntarle al expositor y sobre todo a los de Morena, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer o qué es lo que piensan? Pero primero ellos dijeron,
dado que el país es un infierno en la cuestión de seguridad, dado que el país está cayendo a pedazos, dado que el país es una porquería y Moreno no los ha llevado a ningún lado, digo, casi exagerándolo, ¿no? ¿Qué piensas tú hacer? Oye, espérate tantito, eres moderador, no eres juzgador, no estás en la Sí, Suprema Corte, ¿verdad? ¿No? Es lo que yo vi ayer también, ¿no? sí. Yo, digamos que estando ahí, como que fue rápido cuando me di cuenta de que así iba a estar la cosa, y pues a lo que fui, pues, ¿no? Pero ya después Claro. viéndolo y que todo el mundo me lo dijo, sí dije, ah, pues sí se mancharon, ¿verdad? Qué pasadas de lanza. No, pero tú muy bien, pero tú súper bien, ¿eh? Mira, tú de una pieza íntegra y sabes que no perdiste la compostura para nada, o sea, estuviste ecuánime todo el momento, todo el rato. Pero es interesante esto, Julio, que luego, ¿se acordarán ustedes de aquel comercial de, creo que era Silvia Pasquel, que decía, me llamo Claudia y me quieren volver loca, que Sí. anunciaba una obra de teatro, ¿no? Y entonces, de pronto es así de, güey, ¿qué están viendo? O sea, no, es que el dinero del cine, ya no le dan dinero al cine. Yo con mi hojita güey, se produjeron 20% más películas que el sexenio pasado, y con pandemia, ¿no? Y además es que el día anterior había yo hablado con los cineastas, es decir, no era como que, y les confirmé los datos, me explico así de, oigan, esto es cierto, sí, ok, en fin, ¿no? Entonces, esas cosas era como, ok, bueno. Entonces, es raro, Julio, porque como bien dice Horacio, pues no miento. Hay veces que seguro me equivoco y estoy diciendo una burrada. Pero entonces es muy raro cómo hacemos, pues, ¿no? Hay veces que, claro, te dicen algo que, qué sé yo, y te haces güey y le das la vuelta y etcétera. Pero esa facilidad para mentir, o sea, sí fue interesante ver cómo Consuelo Sáizar defiende un sexenio tan sangriento como el de Calderón, cómo defiende una idea de, ¿sabes? Como si no hubiera pasado, Julio, como si Ujú. no hubiera pasado, ¿no? Es que eso Es sucede. enloquecedor, es enloquecedor. Sí, 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 sí. claro. Es que son dos proyectos de nación diferentes, son dos proyectos Y totalmente y yo no sé si, opuestos. o sea, dos formas de hablar, de hacer política, de debatir, ajá, pero qué raro, porque la chava de Movimiento Ciudadano no me parece que estuviera mintiendo ni nada, me parece que no tenía idea de lo que estaba hablando, porque estaba hablando de Jalisco y era un debate de la cultura nacional. Pero de Jalisco sí sabía y algo sabe de cultura, no me pareció nada mal. Y ahora sí podemos hablar de Maines, Julio. Ándale. Bueno, nomás déjame, porque el padrecito Fernando ha estado callado, escuchando Sí, como en confesionario, ha estado escuchando, hermana, hermano, lo que están diciendo, y yo le quiero, helo ahí, yo le quiero preguntar al padrecito Fernando, ¿qué penitencia le pondría usted a los penitentes periodistas que usted vea que están adulterando la realidad, que están fabricando un falso debate, que están tratando de generar una idea de un apocalipsis nacional inminente y escandaloso, cuando pues las cosas no son exactamente como ellos las plantean? ¿Qué pena le pondría a estos penitentes periodistas, padrecito? Pues mira, Julio, el Señor nos ha enseñado a ser piadosos, Ajá. a ser misericordia del prójimo. Y yo cuando, como todo ser humano con debilidades, con carne, veo el trabajo que hace López Dóriga, Riva Palacio, María Amparo Casar y pienso, caray, no puede andarse por la vida con tal impunidad, llamándose periodista cuando en realidad es un divulgador de mentiras y un manipulador de la información y un mercader de la verdad. Pero luego pienso, imagínate despertar todas las mañanas y ver en el espejo a Joaquín López Dóriga y ver esa soberbia y esa amargura y esa pedantería. O sea, yo creo que ni él mismo se soporta, Julio. O sea, debe ser, o a Rafael Cardona, o a tantos, a Raimundo Rivapalacio. Ya son como trolls del Señor de los Anillos, de estas criaturas que se les torcía tanto el alma que terminaban convertidos en unos monstruos de la vida real. Entonces, yo cuando los miro, cuando veo su lamentable desempeño periodístico, cuando veo al señor Salinas Pliego haciéndote la de jamón con su lenguaje florido,
presumiendo que no tiene más que dinero en la vida. En realidad lo que digo es, señor, perdónalos, no saben lo que hacen. No te Bien, rías, bien. no te rías, pecadora. Pecadora, es en serio, Es que, pecadora. Julio, Oh, quiero que notes ujú, que este señor ujú, tiene ujú. buenas herramientas de actuación. O sea, empieza a hablar y pone su voz de sacerdote. O sea, le está echando un montón de ganas. Por eso yo Sí, sí, digo, sí. Tienda más. Ay, Ana Francis, va a salir de pecadora, sí, pecadora, ahí está. Horacio Franco, el reverendo Rivera Calderón ya ha tocado el tema de Amparo Casar. Ya viste hoy la conferencia mañanera donde el presidente de México y el director de Petróleos Mexicanos tocaron un tema que ha sido ampliamente comentado, no es algo que no se mencionara con frecuencia en análisis, en grupos de opinión, el tema de la manera como murió el esposo de Amparo Casar y que fue no en el tema personal, eso es aparte, pero sí el hecho de cómo fue registrado como accidente cuando luego se declaró que había sido suicidio y después de eso ha habido una generosa pensión, 120 y tantos mil pesos mensuales de manera vitalicia a la actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué opinas, Horacio? Mira, cuando eres figura pública y tienes un programa en la televisión privilegiado, como es el espacio que tiene Casar ahí en Canal 11, cuando tienes una asociación civil que enarbolas con tanto, pues, aparente decoro y tanta combatividad como es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando te la pasas en verdad tuiteando, difamando en redes y junto con Claudio X González a un gobierno que no te parece, con el cual no estás a gusto, pero tú puedes ser crítica de una u otra manera, pero te la pasas difamando, calumniando y diciendo mentiras. Pues aguántate, aguántate cuando te sacan tus trapitos al sol. Yo creo que Rivero, de Oropesa, ¿no? De Pemex, no dijo esto a la ligera. En una mañanera yo dudo que alguien diga cosas a la eh, ligera, aunque diga Marilena Morera que López Obrador miente de cada 10 palabras, 25 son mentiras, ¿no? Lo cual tampoco es cierto, tampoco, hay que saber moderarse. Tal vez hay cosas que López Obrador diga injustamente algunas veces, o diga, o no estemos de acuerdo, pero de ahí a que sean mentiras, yo creo que se cuidan mucho de exponer los datos más verídicos que tienen, porque además, pues, está en juego su prestigio como gobernantes, como presidentes, ¿no? Y en este caso, Oropesa de Pemex, pues expuso esto tal como está en los expedientes o tal como se sabe. Y pues aguántate, simplemente aguántate y di, bueno, pues así fue y fue un error, pero no ir a los noticieros y decir que esto es una inmundicia, una inmunda calumnia ¿para qué? Pues no, porque su reputación ya está bastante mal, ya están las encuestas como están, ya está la opinión pública como está. Y yo lo quería, con todo el respeto para Mario Amparo Casar, sería pues, finalmente pues tratar de reconocer que no es perfecta y que sí en algunas veces la ha cagado, yo creo que muchas veces, como todos lo hemos hecho en la vida, el mismo presidente puede reconocer sus errores, todos reconocemos nuestros errores, pero aquí en ese sentido, pues aguántate, nada más aguántate, porque si así fue, y si sabes que así fue, pues mejor ya te quedas callado, ¿no? O si te vas a defender, presenta pruebas. Si vas a presentar acusaciones contra los hijos de López Obrador, presenta pruebas, denuncia, ve al Ministerio Público o ve a las autoridades y denuncia y que se proceda, pues, ¿no? Que se proceda. Cuando en el debate, por ejemplo, saca lo de IMAS, lo saca Xochitl Gálvez. Yo, en lugar, si hubiera sido Claudio Sheinbaum, hubiera dicho, a ver, este es mi ex marido con el cual que estuve casado hasta hace bastantes años, eso pasó hace 20 años, ya se aclaró, y yo no te voy a decir que por ser hermana de una secuestradora, tú eres una criminal. Sería muy injusto decirlo de Xochitl Gálvez porque no lo es. Entonces, ¿por qué demonios sacan esas cosas para manchar y para calumniar? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo jamás diría que Xochitl Gálvez es una secuestradora porque su hermana lo es. Pues yo tampoco diría que el error de Carlos Simas lo tiene que pagar Claudia Sheinbaum, ¿no? Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué tanto estamos entrando a esa etapa? Ya estamos en el tramo de los últimos 30 días
y pareciera que de pronto la estridencia, la agresividad, el insulto, el descontón, según algunos opinantes favorables a Xóchitl, hace que suba la candidatura de Xóchitl, que empate o que pueda ir incluso No, ganando. bueno. Pero ¿qué tanto ese es el recurso que vamos a ver de aquí en adelante en este tramo final? Yo creo que es el recurso que vamos a ver, pero Xochitl ya no sube ni con Royal, Julio, ya pobrecita, ya de veras. Yo creo que ya todas las mañanas dice ya que acabe esta masacre. Más bien es el asunto preocupante en términos de, sobre todo de violencia, que es creo que lo que a todo mundo nos preocupa, que pasen cosas violentas y que eso tenga consecuencias más graves, ¿no? Es en la Ciudad de México, porque ya se dieron cuenta de que la federal no tiene nada que hacer y entonces todas las fuerzas están concentradas en la Ciudad de México. No lo estoy inventando, lo estamos viendo, pues, ¿no? Me toca, ya saben que me toca estar en campaña y lo estamos viendo. Y entonces tienen todo puesto en esta idea de que Santiago Taboada y están haciendo una serie de operativos y cosas para comprar el voto. Aleida a la vez hace rato, no sé si fue hace rato o ayer, que hizo una conferencia de prensa al respecto y es lo que nos reportan, es decir, nos llegan a contar vendedores ambulantes, nos llegan a contar las personas de los mercados acá en la Benito Juárez, etcétera, de que los tienen amenazados y que tienen que domiciliar a 3 personas cada año en la Benito Juárez que no viven en la Benito Juárez para que voten y comprar el voto, etcétera, y tienen todos sus operativos y además, pues con de pronto formas muy indetectables, ¿no? Transferencias, tarjetas, etcétera. Entonces, eso es lo que están haciendo. Claro, para eso se necesitan personas operadoras como justamente las de Iztapalapa que denunció Aleida, que es Karen Quiroga, que es hermana de una diputada del PRD que está ahí que está ahora conmigo compartiendo legislatura, que va poco, creo que es la diputada más faltista según los datos que solicité. Entonces, pues a eso se dedica Julio. Pues ahora entiendo por qué no le hemos visto legislar, pues porque se dedican a hacer eso, pues, ¿no? Operar, a Claro. comprar el voto. Bien. Entonces, Fernando, en su condición de clérigo de la verdad, es decir, de Fray un Fernando, por defensor, favor, Fray Fray Fernando, cruzado por la veracidad, cruzado en ese sentido. Sí. ¿Cómo vas viendo la situación en la Ciudad de México? Hay quienes está muy extendida la versión de que viendo ya perdido el plano nacional o presidencial, toda la fuerza de los grupos de PAN, PRI, PRD y sus inversores está concentrada en la Ciudad de México porque es la opción que creen que puede tener una posibilidad de ganar. ¿Cómo estás viendo la situación en la Ciudad de México? Hay también quienes creen que Clara Brugada no está teniendo el mismo porcentaje de ventaja en las encuestas, en las intenciones de voto que Claudia Sheinbaum y que podría ser rebasada por la derecha literalmente. Fray Fernando. Pues digamos que ese argumento, Julio, que lo usa Xóchitl ante Claudia de una manera totalmente ficcional, ¿no? Con su encuesta de Massive Caller y desde un lugar que es como pues una especie de realismo trágico para su campaña. En el caso de la Ciudad de México, al haber un margen más corto, pues todo este discurso de que es posible alcanzar, rebasar, etcétera, pues por lo menos tiene un poco más sentido lógico, ¿no? Es decir, sí es una brecha remontable. Ya no sé si en el poco tiempo que queda, porque la verdad es que pues ya las cosas, los dados están como muy echados y como que hay mucho brinco estando el suelo parejo, pero creo que sí la ciudad ha sido un territorio donde se han vertido, digamos que toda la frustración que ha provocado la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Entonces, sí veo que por lo menos, y lo percibo a través de chats de algunas personas queridas de mi familia o lo que llamamos las tías panistas, que pues sí están sembrando esta idea de que se puede remontar o de que incluso ya se remontó y de que pues recurren a estos argumentos que se repiten tanto en el discurso de Xóchitl como en el de Taboada, como en el de todos los candidatos del PRD, que es el miedo, ¿no? De que
tenemos miedo, de que la gente tiene miedo, de que los de Morena tienen miedo. Para ellos todo se resume a una suma de miedos y claro, a los que son entrones, a los que no se rajan, a los que no se doblan, todo este lenguaje machista rarísimo, donde ellos son siempre los firmes, ¿no? Y Oye, escuché a Xóchitl decir en un acto público que ella tenía ovarios del tamaño de una naranja o de una toronja, no lo recuerdo. Que se pero así vaya a lo dijo. revisar, Julio, está enfermísima, son Sí, miomas. es tu moral ese Son asunto, ¿no? miomas. Sí, Los tiene que es quitar. es inmoral, Julio, también. sí, sí. Sí, pues bueno, es que es tremendo a lo que se está enfrentando, ¿no? Estamos viendo un circo, literalmente, el circo de Maines y su lenguaje de señas, ¿no? El circo de Xóchitl bailando sin saber lo que baila, rindiendo tributo a la demanda del instante, ¿no? A la ocurrencia, pero sin la gracia de los repentistas soneros o guapangueros, sino más bien improvisando y tropezando todo el tiempo contra un discurso pues muy sobrio y muy, pues ya muy como la favorita del profesor y del lector, como podría ser Claudia Sheinbaum, que es un discurso pues que ya está lejos del esperpento o de la estrategia publicitaria para ganar votos. Los votos ganados ya están, y en el caso de la ciudad, pues yo creo que es un panorama similar, pero sí hay mucho más margen para que la derecha pueda, o para que el PRIAN pueda generar impresiones distintas y hacer que gente que piensa votar por Clara, a lo mejor sienta que es un voto perdido, ¿no? Lo percibo en ciertas zonas de la ciudad muy de esta clase media que Ana Francis ha estudiado también, y que también conocemos y que es tan rara, porque sin vivir las carencias que viven otras zonas de la ciudad, pues híjole, se quejan como, no sé, como si estuvieran crucificados, ¿no? Bien. Fray Fernando, para la siguiente ronda de preguntas, le quiero pedir que entre en concentración profunda y con sus facultades paranormales nos ayude a indagar a qué banco mexicano se refiere una nota que está dando a conocer las agencias de información en la cual dice Señor moderador, controle aquí. Para alusiones personales, digo, ¿de qué se trata? Mantengamos. Dicen las agencias informativas, el representante estadounidense Henry Cuellar, demócrata por Texas, fue acusado hoy de cargos federales de conspiración, soborno y blanqueo de dinero, en un caso que involucra a un banco mexicano, según una denuncia presentada ante un tribunal federal. Los acusan de haber recibido aproximadamente $600,000 en sobornos de una empresa de petróleo y gas, propiedad del gobierno de Azerbaiyán, y de un banco del país latinoamericano, dijeron los fiscales. Es una nota de una agencia extranjera. Habían recibido todo ello a cambio de influir en la actividad legislativa con iniciativas en su favor. Que de eso acusan, pero no dan en ningún momento, dicen que no se da a conocer el nombre del banco mexicano. Este personaje, Henry Cuellar, es uno de los miembros del Partido Demócrata más conservadores en la Cámara de Representantes y lleva, como, ¿qué dice aquí? Iría por el 11º mandato de 2 años. Representa un distrito fronterizo con México que incluye Laredo y partes de San Antonio. Entonces ahí le encargo, Fray, que vaya pensando a ver qué banco podría ser, porque no lo dan a conocer, pero usted tiene facultades parapsicológicas. Entonces, te lo encargo, por favor, Fray. Horacio, ¿cómo ves el tema de la elección en la Ciudad de México? ¿Se cierra? ¿Son invenciones? ¿Va caminando bien la campaña de Clara Brugada? ¿Hay choques internos? ¿Hay jaloneos? ¿Hay golpes bajo la mesa, como algunos sugieren? ¿Cómo ves el tema, Horacio? Es que ya nos acostumbramos muchísimo a ver que la diferencia entre Sheinbaum y Gálvez
es tan grande, es de 30%, 25%, digo 25 5 puntos, puntos. 30 puntos, ¿no? Que para nosotros ya 10 puntos o 15 puntos de diferencia son muy poquitos y ya le está pisando los talones, pero honestamente hablando, yo tengo la perfecta seguridad y estoy completamente seguro que esos 10 puntos que le lleva o 15 que puede llevar Brugada a Taboada son suficientes, no para que se confíe Clara, sino para que finalmente una de dos, o Taboada le acelere a su manera de tratar de convencer a la gente de votar por él, lo cual me parece muy infructuoso porque finalmente no tiene los elementos y ya es por sabido, aunque la gente se hace tonta todavía, la gente de clase media de muchas zonas de esta ciudad se hace tonta diciendo que Morena le ha costado al país todo, ¿verdad? Y que van a votar por la derecha, lo cual también es muy reflexivo y es muy poco informado por parte de esta clase media. Y aparte también como muy comodino, ¿no? Es como muy porque no se ponen a pensar y a reflexionar que gracias a la izquierda tenemos una ciudad como la que tenemos. Y me van a decir ahorita en el chat, Julián Mercado, de las que se caen, de las que se les cae el metro, de las que el agua está envenenada, de las que no sé qué. No, no es eso. Una ciudad de izquierda como la que tenemos de avanzada, que ha ganado premios internacionales por sus políticas desde hace años enteros, con los alcaldes de izquierda, llámese cómo se llamen, ¿eh? No, ahí no voy a poner en cuestión el trabajo más que individual, sino de un bloque de izquierda que ha gobernado esta ciudad por tantos años. Es una ciudad que en verdad nos merecemos. Acuérdense cómo estaba, por ejemplo, la contaminación ambiental en los años 70, donde estaba, como digo, también tiene que ver Pemex y el plomo de la gasolina, etcétera, pero era una nata de humo, terrible humo café, que hoy ya no se llega a ver en la ciudad. Si hay contingencias, sí hay muchas cuestiones ambientales que nos siguen y seguirán preocupando, pero el hecho de llevar agua, de haber podido seguir abasteciendo de agua, de poder seguir implementando transporte ecológico sustentable a esta ciudad, el hecho pues realmente de poder manejar la cantidad enorme de basura que tiene esta ciudad, los últimos años ha sido precisamente de gobiernos de izquierda y yo creo que no reconocerlo sería hacerse un poco tontos, ¿no? Pero yo creo que no, que la cuestión de la izquierda ganada ya por esos 15 puntos o 10 puntos por Clara Brugada, pues son inminentes ya, pero finalmente ellos tratan de ver o hacerle ver a la gente que ya le van pisando los talones. Pues es como la encuesta de Massive Color de ayer, ¿no? Que es verdaderamente una toma de pelo. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, campamento en la UNAM a favor del pueblo palestino y de denuncia de lo que sucede en la franja de Gaza. En otros lugares del mundo ha habido protestas similares con represión policíaca muy notable y con una forma de irse nucleando los grupos que están denunciando lo que sucede en aquel lugar. ¿Cómo ves esas movilizaciones? Y de pasadita te pregunto, ¿qué tanto la juventud se está involucrando en las campañas y en las actividades electorales o francamente no hay demasiado interés hablo de la generalidad, desde luego, de los jóvenes en las cuestiones partidistas y electorales? Ana, tu micrófono. Sí. A ver, yo he visto a mucha gente joven muy involucrada, claro, lo que pasa es que estoy entre pura gente involucrada, entonces también de pronto perdónenme si mi termómetro está influenciado. Eh, a mí me da mucho gusto que se organice la chaviza en las universidades y que haya movimiento estudiantil. Creo que ahora sí que pues estamos siendo gobernados por personas que vienen de los movimientos estudiantiles y creo que eso Sí. está bueno, la neta, pues, ¿no? Yo nunca participé de un movimiento estudiantil, siempre me fueron muy lejanos. No me tocó, digamos, pero me parece que es muy bueno. Me preocupan varias cosas, Julio. Me preocupa mucho el antisemitismo. Ustedes saben que yo estoy casada con una mujer judía y siempre el semáforo del antisemitismo está prendido, pues, ¿no? Ujú. Porque a veces se confunden las cosas. Es decir, creo que todo el mundo es necesario que critiquemos a todos los países y punto. Y eso no debe de ser un freno. Pero lo cierto es que el antisemitismo es muy fácil que brote así. Que
siempre en estas manifestaciones, en estas cosas, etcétera, eventualmente te encuentras el letrero de los judíos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahí es donde yo me pongo a temblar, porque mis hijos son judíos, pues, ¿no? Entonces, y por otro lado también, ayer estaba leyendo estamos en esta discusión de los acuerdos por el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Naciones Unidas y etcétera. Y pues no se suben los países árabes, ¿no? Justo Gabriela Rodríguez saca un artículo hoy en La Jornada de algunos datos interesantes demográficos sobre México y de cómo los países árabes no se suben, no tienen ninguna intención de considerar que las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo y todo lo que de ello derive. Y también por otro lado, pues yo siempre tengo la alerta del dinero de Qatar, del dinero iraní, etcétera, etcétera. ¿Dónde está metido? Pues, ¿no? Del dinero catarí metido en las universidades norteamericanas, y etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues la causa justa, que no podemos no mencionar y que no podemos no estar de acuerdo. Nada más que me parece que es más complejo. Que es más complejo, y así como tenemos infiltraciones en el movimiento feminista y tenemos infiltraciones en la izquierda y tenemos infiltraciones en el movimiento LGBTI, etcétera, etcétera, pues también tenemos infiltraciones en ese movimiento y hay que tener un montón de cuidado, porque yo no confío en la ultraderecha iraní, no confío en la ultraderecha catarí, por supuesto que no confío en todos esos movimientos tan cercanos al terrorismo y sobre todo tan cercanos a que personas como yo no existamos. Es decir, para mí no confiar es un asunto de sobrevivencia. Bien. Mira, antes de pedirle, como siempre, pues no la absolución, pero sí sus consejos a Fray Fernando, déjame poner estas cosas que luego van sucediendo. Mira, pusieron este mensaje criticando a Katy Monreal, la candidata a la Cuauhtémoc para alcaldesa. Dice, ¿sabías que Katy Monreal es dueña de 7 gasolineras desde los 16 años? Recibió 36 millones en contratos de este gobierno. Bueno, eso lo pone ahí una cuenta que se llama La Neta de la Cuauhtémoc. Pero lo notable, lo diferente, es que Sandra Cuevas publica una respuesta en la cual dice, el lunes 6 de mayo habrá más noticia respecto a los Monreal. Qué bonita familia, Katy Monreal. Oye, pero no que ahora sí que me sorprendió, no que es muy amiga de Monreal. Pues, ¿de qué estamos? ¿Cómo van las cosas o qué? Del amor al odio. Del amor al odio, quién sabe qué rollos trae. Qué entretenidos nos ha tenido Sandra Cuevas este Pero trienio, no lo vamos había a estado muy calladita, ¿no te parece? Había estado muy, Sí. Es como un niño travieso, aguas cuando se queda callado un rato, porque pues ahí. Sí. Y usted ya lleva rato callado, Fray Fernando, entonces, por favor, díganos, ¿cómo vas viendo el próximo debate entre candidaturas presidenciales? ¿Qué consejos, recomendaciones daría Fray Fernando a los 3 participantes, 2 mujeres, 1 hombre? Bueno, yo a Xóchitl le recomendaría cambiar a todo su equipo, empezar de cero, reconocer que se ha tocado fondo. Pero eso para el 2030, supongo, ¿o qué? No, Julio, para en 2 semanas, para el próximo. Sí, no, mira, todo se puede, hay que decretarlo nada más. Eso es lo que piensa el prianismo y Marta de Baile, yo se lo escuché a ella, y así lo ven ellos. Por eso Xóchitl aceptó esta candidatura perdida desde antes de que se la propusieran, pero pues está bien, hay que decretarlo, hay que creer que todo es posible. Es lo que nos han enseñado las películas de Walt Disney, de realizar tus sueños. Y bueno, pero sí yo creo que podría empezar de cero. O sea, yo comenzaría pues despidiendo a Santiago Krill, a Max Cortázar, a todo su grupo de asesores, y quizás pues no sé, robarle algunos amaines que por lo menos ha llamado la atención de algunos chavos despistados del TikTok que me ha tocado escuchar que Maines les cae bien y que lo ven como un nuevo influencer, ¿no? Una especie de Luisito Comunica o una cosa así, pero político.
En el caso de Claudia no le cambiaría. La verdad es que no tengo un problema con su manera de... el problema lo tengo con el formato de los debates que terminan no siendo debates, ¿no? Y que este último pues sí parecía ya con la respuesta a la candidata de las mentiras, con la candidata corrupta y el ahorita vas a ver y pues ya parecía como... Hacía falta que llegara el profesor Girafales a decir y a aplacar a la Chilindrina y a la Popis, ¿no? No sé cómo quieran, a qué personaje quieran hacer la analogía, pero la verdad es que no creo que, salvo Xochitl, no creo que nadie deba cambiar mayormente su estrategia. Me gustó el sentido del humor que aplicó Claudia ya en entrevistas con López Dóriga, e incluso ese día, pero creo que yo explotaría más ese lado de Claudia y es probable que ahora con un poco más de confianza, pues pueda explorar ese lado que sin ser una Ana Francis o un padre, Fray Fernando Tobar y de Teresa de Mier, bueno, pues tiene grandes momentos, que no es fácil voltear a la derecha, pues me pareció una gran frase, ¿no? Que podemos aplicar Claro. hasta en las comidas familiares. Muy bien, gracias, Fray Fernando. Llega la parte final del programa, nos quedan 5 minutos y medio, de tal manera que tenemos minutito y medio para postrecito. Horacio Franco, por favor. Yo rápido le contesto a un usuario que se llama, Rey McQueen me lo dijo, a ver, Rey McQueen, se llama Tony 3, que me dice que si yo, no sería yo que me haya ido al hotel con el cura, con el obispo miren, no es mi tipo, en primer lugar no me gusta, no me gusta la gente menos mamada que yo, y en realidad yo nunca uso drogas. Nunca he usado ninguna droga para tener sexo. Entonces, si usaron drogas, pues ese no fui yo. Nada que tengan que ver con drogas se relaciona a mí, porque en mi vida no me he metido ni alcohol ni ninguna droga. Así que, pues creo que no, creo que se equivoca usted, señor Tony 3. Pero bueno, y bueno, pues nada, este tema de la cuestión de los debates, de la manipulación de la derecha, del golpe chingaquedito, que ya pues no es golpe blando, de la cuestión del antijudaísmo que se puede crear. Yo creo que no es antisemitismo, digo, ya se ha hablado mucho sobre el término, es antisionismo o antijudaísmo, que sí está muy latente en este mundo, como está también el antiislamismo también en mucha gente, en muchos países. Aquí ya no es una cuestión de religiones, ya no es una cuestión de creencias, incluso ya no es una cuestión incluso de territorio, porque eso dejó de serlo hace mucho tiempo. Es una cuestión ya en verdad, de mostrar un dominio y de mostrar un dominio al vender armas, un dominio económico y convenenciero al vender armas, ¿no? Yo por eso, en verdad, lo que sí enaltezco mucho y agradezco que exista un presidente como el de Colombia, que de veras ha roto relaciones con Israel y que el pueblo de Israel, el pueblo judío, todos los pueblos semitas, ninguno de ellos son culpables de lo que pasa por culpa de un sátrapa de veras como Netanyahu, ¿no? Entonces, pues es una cuestión de que entendamos todos para poder realmente llegar a tratar de ser una mejor humanidad y no como la de los policías de Estados Unidos, que el país de las libertades que se la pasa reprimiendo a sus ciudadanos universitarios y maestros universitarios, que eso sí no da coraje, no indigna nada más, da verdadero asco que hagan eso los policías de Estados Unidos. Bien, Horacio. Ana Francis, por favor, postrecito. Pues es interesante que Estados Unidos no es ejemplo de democracia de nada, ¿no? Nada. Es interesante cómo estamos viviendo unos tiempos, Julio, y creo que regreso al principio de la conversación, en el que las verdades pues no son tales, que se han caído un montón de verdades, ¿no? Y si Estados Unidos no es una democracia ejemplar, y si Europa tampoco son democracias ejemplares y mucho menos prístinas, y resulta que son bastante más violentos que el resto del mundo, porque pues en el sur global son menos los países que han colonizado, masacrado, etcétera, etcétera, que en el norte global. Entonces, bueno, está todo por construir y eso me lleva pues al fin y al cabo a tener un montón de esperanza, Julio, porque me parece que México está poniendo el ejemplo de un montón de cosas. Pues, ¿no?
luego se nos olvida de qué tamaño es México. Y creo que una de las cosas bien importantes de este sexenio ha sido la recuperación de la dignidad y la importancia de recuperar justamente o de construir de otra manera nuestra identidad narrativa. Bien, bien. Me clavé. No, está bien, adelante. Fray Fernando, haga el milagro de un postrecito de minuto y medio, por favor. Bueno, rápidamente nada más para no quedar callado sobre el tema. No hay manera de no ser empáticos y de no estar en contra del genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino. No creo que se deba confundir, como dice Ana, con antisemitismo. Hay un montón de hay un montón de compañeros de origen judío o judíos que comparten este punto. Hay dos grupos terroristas en medio de un pueblo que no tiene nada que ver, el grupo Hamas y el Estado de Israel, que es un gobierno encabezado por un tipo realmente que espero que algún día sea juzgado de manera internacional. Y bueno, por otro lado, los invito hoy a las 8 de la noche en la Feria del Libro de la Alameda Central. Estaré presentando La Música del Fuego. Estaremos ahí en la plaza disfrutando de una noche fresquecita para bajarnos la ola del calor. Estaré dando bendiciones a los que se acerquen, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones. Será un placer, amigos. ¿Quién da más cuenta buenos chistes? Dice Ana Francis. Bueno, pues así están las cosas. Ana, Fernando, Horacio, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana con todo lo que se acumule. Gracias. Adiós, hasta luego. amigos. Adiós.